El misterioso caso del fantasma de Silver Creek. Había una pequeña ciudad en el viejo oeste llamada Silver Creek. La ciudad estaba rodeada por montañas y los lugareños solían contar historias de fantasmas que se paseaban por los senderos y las colinas. Muchos de los habitantes de Silver Creek no creían en esas historias, pero otros sí. Una noche, un hombre llamado Jack llegó a Silver Creek. Jack era un vaquero experimentado que había viajado por todo el oeste y cuando llegó a la ciudad notó que todos los habitantes parecían nerviosos y asustados. Después de preguntar sobre lo que estaba sucediendo, Jack descubrió que un fantasma había estado asustando a la gente. Muchos de los lugareños tenían miedo de salir por la noche y los negocios en la ciudad comenzaron a sufrir. Jack decidió investigar y averiguar qué estaba pasando. Una noche se adentró en las colinas y se topó con una cabaña abandonada. Decidió pasar la noche allí y esperar a ver si algo sucedía. A medianoche, Jack fue despertado por un ruido extraño. Se levantó de la cama y con su pistola en la mano salió de la cabaña. Fue entonces cuando vio una figura pálida y trasluciente acercándose a él. Jack se dio cuenta de que se trataba del fantasma que estaba atemorizando a la ciudad. Sin embargo, en lugar de huir, decidió enfrentarse a él. La figura se detuvo delante de él y comenzó a hablar con una triste voz, y contó que era el espíritu de un hombre que había sido asesinado injustamente por un grupo de bandidos que habían enterrado su tesoro en alguna parte cerca de la ciudad. Desde entonces, su espíritu vagaba por los alrededores, buscando a alguien que pudiera encontrar su tesoro y entregárselo a su familia. Jack decidió ayudar al fantasma y buscar el tesoro. Con la ayuda de algunos habitantes de la ciudad, finalmente encontró el lugar donde se escondía el tesoro y se lo entregó a la familia del hombre asesinado. Después de eso, el espíritu del hombre desapareció y la ciudad volvió a la normalidad. Los negocios comenzaron a prosperar de nuevo y los habitantes de Silver Creek se sintieron agradecidos con Jack por haberse enfrentado al fantasma y haber resuelto el misterio. La moraleja de esta historia es que a veces lo que parece un fantasma puede tener una explicación racional, además de que no hay que tener miedo de enfrentarse a nuestros propios temores y terrores, y ayudar a los demás incluso si significa enfrentarse a lo desconocido.